a apresurarnos un poco porque esta clase es un poquito larga, como vamos a ver, y si han tenido paciencia ya de verla porque ha sido colgada, más o menos ya saben de qué se trata. Vamos a empezar por el estudio de lo que es la patología del tubo digestivo. La vamos a dividir en tres secciones. La primera es esófago-estómago. Se continúa la próxima semana, que la harán conmigo también, patología de intestino, y la siguiente semana será patología de glándulas conexas. Ustedes ya están haciendo la parte clínica, así que como verán es imposible querer tomar 3 horas o 4 horas y media, diría, hacer toda la patología. Vamos a destacar entonces lo que es más importante a nuestro juicio de la patología, que por lo demás vemos más frecuentes. Hay alguna patología exótica que por razones obvias no la tocamos porque es muy rara en nuestro medio. Sin embargo, hay que destacar alguna otra patología que sí es frecuente, que nos interesa que como peruanos la sepamos. El esófago ya sabemos cuál es la función principal. Por eso es que dentro de la patología que también se ve en el esófago, algunas entidades, como por ejemplo la tuberculosis, es muy rara. Sin embargo, se puede presentar y tiene algún sustento fisiopatológico también o patogénico cuando se vaya a hacer la clase. Como es un tubo que solamente sirve como vía de paso, no cumple ninguna otra función, dirías, excepto ser el paso. No se realiza ningún proceso digestivo, ni mucho menos ahí en ese segmento. Sin embargo, tiene alguna patología que es importante. Entre ellos están los problemas obstructivos. Esto de lo que llamamos, de acuerdo al texto que hemos consultado, son las funcionales, que no tienen ninguna alteración, por lo menos morfológica, y mucho menos se va a pretender hacer un estudio histopatológico para diagnosticar esto. Estas son pruebas funcionales. Como por ejemplo, ocurre cuando ustedes van a hacer un diagnóstico de insuficiencia renal. Nadie se le va a ocurrir hacer una biopsia renal para decir que tiene insuficiencia renal. La vía de diagnóstico es otra. O como planteamos cuando hablábamos de asma, el asma o la bronquitis crónica son procesos clínicos que se diagnostican clínicamente, sino que el complemento de los hallazgos histopatológicos son lógicamente para mostrarles a ustedes que sí es cierto de que se produce daño tisular o daño orgánico. En estos casos, por ejemplo, las alteraciones que pueden producir dificultad en el paso del alimento a través del esófago, las funcionales están catalogadas así: esófago en sacacorchos, espasmo esofágico difuso o esfínter esofágico inferior hipertenso. Cuando uno quiere hacer este tipo de estudio, que probablemente si han hecho gastroenterología ya han visto, si es que han tenido la oportunidad de pasar ahí algún paciente que tenga algún problema, no, con una prueba funcional que son las manometrías. Entonces, lo dejamos ahí, lo revisan bien creo que inclusive en las diapositivas que les he mostrado está un poquito desarrollado esto, si mal no recuerdo, porque está ampliado después. Nos interesa desde el punto de vista patológico cuando nosotros tengamos la oportunidad de evaluar o de examinar una muestra, y algunos casos son inclusive como consulta por biopsia o de otra forma. Son las obstrucciones mecánicas. Aquí sí hay una estenosis esofágica benigna, membranas esofágicas, ya son alteraciones de tipo estructural, o los anillos esofágicos o anillos que tienen este nombre propio, un epónimo del profesor que la describió. También, si mal no recuerdo, por si acaso que me está pidiendo ahí, en la diapositiva que están colgadas están descritas cada una de estas alteraciones. La acalasia. Este es quizá un problema un poquito más frecuente que las anteriores que se vayan a encontrar tal vez. ¿Qué consiste? Es una dificultad mecánica para el paso de los alimentos entre la unión esófago-gástrica, fundamentalmente. Está a ese nivel la alteración.
Tiene tres componentes principales para poder calificar a esta patología como tal: relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, aumento del tono del esfínter esofágico inferior y ausencia o muy disminuida las contracciones sobre el peristaltismo del esófago. Si es que tenemos estas tres condiciones y además, lógicamente, desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista clínico, hay alteraciones de esta naturaleza, el diagnóstico está hecho. No vamos a mencionar nada por cuanto a tratamiento porque no es competencia nuestra, obviamente. Hay algunos autores que clasifican a la acalasia como una primaria cuando la alteración está en una degeneración o destrucción de las neuronas inhibidoras del esófago distal. Si tuvieron la oportunidad de examinar un esófago que tiene esas características porque lo operan o de repente después por algún motivo tenemos que hacer un examen del esófago o del estómago, podríamos ver esto. Y una secundaria cuando más bien hay una destrucción del plexo mientérico. Aquellos que son de Arequipa, de Cusco, por ahí de repente van a ver o vayan a ir a trabajar por allá, van a ver tal vez enfermedad de Chagas. Nosotros hemos visto algunas veces tesis acá, pero particularmente yo nunca he visto enfermedad de Chagas desde el punto de vista histopatológico. Sin embargo, está referida en la literatura como que no solamente de este nivel, sino de otros niveles del intestino delgado también puede tener alteraciones por la destrucción del plexo mientérico. En ese caso no es muy difícil hacer el diagnóstico porque en la histopatología se puede detectar las alteraciones y a veces el bicho responsable del caso. Más frecuente que esos problemas están las alteraciones o las molestias que se ocasiona o se condiciona por la inflamación del esófago, y en general son esofagitis, que pueden ser muy leves, muy tenues, desde la ingesta de repente de alguna bebida caliente, algún cáustico por ahí, alguna sustancia muy irritante, hasta estructuras o lesiones que son un poco más significativas, como son las laceraciones, característicamente relacionadas con el famoso síndrome de Mallory-Weiss. Son laceraciones lineales que están justo en la unión entre el esófago y el estómago y que pueden comprometer ambos lados. Puede ser tan significativa la laceración que le provoque una hemorragia al sujeto, y a veces es necesario que acuda a la consulta porque, bueno, con una hemorragia de 200, 300 centímetros cúbicos cualquiera se asusta, más aún si es que es de manera manifiesta y hay una hematemesis copiosa. Tiene alguna relación con esfuerzos muy intensos, presiones altas que se ocurren, y se ve, por lo menos las primeras descripciones estaban relacionadas con pacientes que regurgitaban, tenían por intoxicación aguda por el alcohol. Esofagitis química no es raro que la vean en más de una oportunidad, especialmente en las emergencias. Muchas de ellas, porque nosotros tenemos inclusive algunos casos en el hospital, con fines de autoeliminación, ingesta de cáusticos, adrede, como digo, con fines de suicidio, y otras veces, especialmente en niños, es por ingesta accidental que pudiera haber. Algunas veces también en pacientes que están embriagados, que están con los estragos del alcohol, que están y se toman alguna sustancia por ahí que les puede ocasionar esto. Por eso dice aquí relacionada con alcohol, sustancias corrosivas, fármacos. No nos olvidemos que en los fármacos sí tenemos la responsabilidad nosotros, que somos encargados de recetar. Dentro de lo que se cuenta, los antineoplásicos o alguna otra sustancia. Por eso ustedes en farmacología seguramente deben tomar las precauciones necesarias para evitar estas cosas. Y la esofagitis infecciosa, que también a veces uno tiene que sospecharla, más o menos en algunos pacientes
especialmente los inmunodeprimidos, por cualquier razón, no necesariamente la de infección por el caso de SIDA. Hay inmunodepresión de otro tipo, por desnutrición en los niños, por ejemplo, y que está escuchando a la doctora Vargas, muy atento también de los problemas que tienen los bebés. La desnutrición condiciona. De por sí la desnutrición ya es una inmunodepresión. Entonces en las sociedades o los grupos sociales más deprimidos, esto no es raro, que tenga muguet o tenga micosis, candidiasis oral en otra parte del cuerpo y también esofágica. Lo hemos visto no una, no muchas veces también en pacientes que son diabéticos, por ejemplo, que son inmunodeprimidos por un tratamiento con alguna enfermedad del colágeno de larga evolución, como pueden ser también antineoplásicos, o por alguna otra depresión de cualquier tipo que les digo. Y es un problema porque se corre el riesgo, aparte de la lesión, que en este caso la tomamos como que está en el esófago nada más, pero se puede diseminar también. Y partiendo de una lesión aparentemente no muy significativa, puede presentarse una septicemia, si se quiere, punto de partida oral o esofágica por cándida. Casi la mayoría de los casos están relacionados, o lo más frecuente diría ser por cándida, pero con el advenimiento del SIDA y otro tipo de inmunodepresión vemos, no, esto sí no es infrecuente, por virales, herpes, citomegalovirus, eventualmente por tuberculosis. Tal vez de todas estas, la menos frecuente, de las que estamos mencionando aquí, la menos frecuente sería tuberculosis, pero hemos tenido oportunidad de ver también algún caso. No relacionado con inmunodepresión, sino más bien por extensión de tuberculosis a través fistulizar de los ganglios mediastínicos hacia el esófago. Para hacer el diagnóstico desde el punto de vista histológico, obviamente, si es que recurrimos o nos recurren a una biopsia o nos piden auxilio, como saben ustedes, la anatomía patológica es un examen auxiliar. Entonces, nosotros tenemos que ver, examinar la muestra y ahí nosotros podemos encontrar los cambios citopáticos que pueden producir o que están relacionados con algún tipo de agente agresor. Entre ellos los virus, por ejemplo. Nos llegan, no les digo como frecuentemente, mejor dicho todos los días, pero sí tal vez 1 o 2 veces al mes. Descártese infección por citomegalovirus, o descártese herpes virus, o descártese tal. ¿Y qué tenemos nosotros? Vemos aquí este grupo celular, por ejemplo, que les estamos mostrando, que hay una atipia muy manifiesta, que si a veces no nos dan el detalle, que es un paciente que tiene inmunodeprimido por ahí, esto puede pasar de repente como que se trate de una neoplasia, porque la atipia es muy marcada, es muy ostensible los cambios que, aunque no parecen, pero este es un epitelio escamoso. Estas células que están viendo ustedes son células que están sufriendo la acción del virus del herpes. Cuando uno hace un extendido en secreción cérvico-vaginal, también tiene un aspecto muy típico, pero ahí son células completas. Aquí son células que están cortadas y están en el contexto de un epitelio. Entonces podemos ver los cambios relacionados con en qué está la interpretación o la capacidad de poder decir es A o B. El citomegalovirus, por ejemplo, no tiene este tipo de inclusiones o otro tipo de inclusiones. El papilomavirus tampoco tiene este tipo de inclusión, que serían los más frecuentes. Y de acuerdo a eso nosotros podemos proponer, no vemos el virus, no vemos la partícula viral. Si la queremos ver o queremos verla indirectamente, tenemos que recurrir a la inmunohistoquímica, y aquí verán ustedes que todas estas células que estaba mostrando ahí, que están captando bien, se ha hecho una inmunohistoquímica para el herpes virus y se confirma que es el cambio por esta, o la lesión es por infección viral. En el caso de los hongos, característicamente, si han tenido oportunidad de ver ustedes ya algún paciente, realmente es exuberante. Este caso es una magnificación, mejor dicho, una lesión muy avanzada, si se quiere, muy severamente comprometida, y toda esta capa blanca algodonosa que están viendo ustedes aquí, pseudomembranas, o aparecen membranas que pueden estar en
en segmentos, sobre todo el esófago, son las características por los hongos, por la cándida. Otro foco por cándida, por ejemplo, aquí tienen todas estas lesiones que están viendo, blanco-amarillentas, que inclusive se ven aquí en el estómago también. En la histología resulta que es por cándida. Si tenemos la oportunidad de ver, que esto lo hemos visto más de una oportunidad también, inclusive en pacientes en autopsias, pacientes inmunodeprimidos, al hacer el estudio del epitelio, acá verán ustedes que este es un epitelio escamoso, para hablar de esófago lógicamente, con infinidad de estas estructuras de hifas que característicamente son muy conocidas y son la candidiasis. Hay otra forma de diagnóstico también, lógicamente, haciendo un raspado o examen de secreción oral, si es que la tiene ahí, también el laboratorio lo puede hacer. O los cultivos si es que es necesario después. Entonces, si bien los cambios que se pueden ver en la muestra del caso del esófago de esofagitis a veces no son muy patognomónicas, sin embargo el hallazgo de estos cambios que les estoy diciendo nos facilita mucho la interpretación. Otro problema que es más frecuente que los anteriores es la esofagitis por reflujo, y por eso acá dice el reflujo del contenido gástrico es el principal como causa de esofagitis por la relajación del esófago, del esfínter esofágico inferior. Algunas condicionantes para ello, entre ellos, por ejemplo, la obesidad y otros de ahí. Esofagitis la incompetencia hasta cierto punto del esfínter esofágico inferior hace que el contenido gástrico pase hacia el esófago. Como no es una mucosa que está preparada para ese tipo de pH, por ejemplo, recuerdan que el pH del estómago puede ser hasta 1 de repente, igual que en el intestino, la mucosa del intestino o la mucosa del estómago está preparada para la sustancia que recibe. Si nosotros ponemos parte del jugo pancreático en la mucosa gástrica, la destruye. Si la ponemos en la mucosa esofágica o en otra parte, también la destruye. Y es uno de los mecanismos patogénicos justamente de la acción tan deleteria que tiene el jugo pancreático cuando está fuera de su continente normal. Algo parecido ocurre aquí. Entonces, ¿qué pasa con el esófago? No está preparado para esas condiciones y el organismo, como es de larga data, de larga evolución o muy constante, trata de adaptarse a esa condición y resulta con que se metaplasia el epitelio escamoso y se transforma en un epitelio cilíndrico para ser más resistente a las nuevas condiciones, y es lo que se conoce la metaplasia. Estos fenómenos que estamos viendo acá, a veces hay una condición que se conoce como esofagitis eosinofílica. Alguna que otro caso lo hemos visto, así como hay también otro tipo de enteritis o gastritis eosinofílica, que está relacionada con casos de intolerancia alimentaria que tienen una atopía o problemas alérgicos de otra naturaleza también, pero en algunas veces o sin plantearse, sencillamente se proponen o se encuentran como hallazgos en una investigación por otra causa. Si tenemos la oportunidad de examinarlos, acá tenemos un epitelio esofágico, inclusive aquí ven como una especie de un microabsceso, si se quiere, o un conglomerado de cantidad de eosinófilos. Esto no se ve, no debe verse, mejor dicho, esto no es normal, obviamente, estamos en curso de patología y esto no es normal. Los eosinófilos pueden estar desde la base o en el estroma, clásicamente, y de una manera muy exagerada como el presente, migran a través del epitelio, por eso si usted lo ve en sus computadores que hay varios que están aislados aparentemente, hasta formar esta especie de conglomerados. Si esto lo veríamos, por ejemplo, en piel, cualquiera puede decir que este es un microabsceso de Monro para pensar de repente en otro tipo de patología, ¿no? Que no es el caso, por si acaso, no es el absceso de Monro, el absceso de Monro es de otra entidad en la piel.
Ya lo hemos desarrollado brevemente y ustedes verán aquí los hallazgos, las alteraciones que podemos ver nosotros en las estructuras dependerán mucho del agente agresor. ¿En qué nos ubicamos nosotros? Uno, si podemos ubicarlo, nos ahorramos bastante tiempo. Dos, la cantidad o la calidad de compromiso que haya. Hay que consignarlo también. Puede ser muy leve, muy tenue, hasta muy intensa, como la fotografía que les mostramos. Ahí hay que valorar bien el infiltrado inflamatorio. Si son polimorfos nucleares, casi siempre igual inflamación aguda. Si son mononucleares, igual inflamación crónica. Pero no son excluyentes, porque un mismo proceso, como lo vamos a ver también en casos de gastritis, están superpuestas los dos tipos de infiltrados y hay que consignarlos. Otro detalle, por ejemplo, es la capacidad de reactividad, de reacción que tenga en el epitelio. Cuando son muy prominentes, son muy severos, en muy larga data, se produce también una hiperplasia reactiva del epitelio, que hay que consignarla. ¿Compromete solo la capa basal o está avanzando o compromete todo el espesor del epitelio? Ninguno de ellos es patognomónico, como les repito, de alguna patología, excepto que encontremos los cambios que hemos señalado o el agente, si es que es posible. Si es casos, por ejemplo, por cáusticos que alguna vez hemos visto de manera accidental también, como les repito, ahí sí no hay inflamación o la inflamación es muy grande, pero si es una necrosis que el mismo tejido, hemos visto una vez con esófago y estómago que la sacaron y no se puede ni siquiera fijar, porque es como si fuera una pasta, una mazamorra que se tiene a la mano y que no puede ni siquiera orientarse uno. Y hay desaparición, lógicamente, de toda la capa mucosa, especialmente porque es necrosis. Como es por cáusticos y es tan rápido la acción, entonces la reacción inflamatoria o es muy escasa o no la hay, salvo que pasen algunas horas después de la lesión. Pero si es de inicio, prácticamente la necrosis es lo que impera en ese momento y uno puede orientarse en la interpretación. Algunas entidades relacionadas por la similitud de la estructura, no se olviden que el epitelio de la piel es poliestratificado, plano, queratinizado, mientras que en el esófago, en la cavidad oral, en la vagina, el cuello uterino son lesiones, son el mismo tipo de epitelio pero sin queratina. Entonces, este grupo de enfermedades, y hay algunas otras, lo que comprometen fundamentalmente son las uniones intercelulares, los desmosomas. Entonces aquí también los comprometen. Por ejemplo, la epidermolisis ampollosa, el perforio ampolloso y otras que simulan o que tienen lesiones muy características similares a las que se ve en la piel también. Otro problema que no es infrecuente tampoco son las varices esofágicas. Y si ustedes ven, algunos centros, entre ellos en nuestro hospital Oaiza y otro de la Seguridad Social, creo que también tiene una unidad de hemorragia digestiva alta, en donde se ven estos tipos de casos que de aquí. Porque realmente cuando ocurre o se presenta son emergencias que puede costar la vida al sujeto. Brevemente les digo, nosotros en el hospital Oaiza hemos perdido a 2 colegas. Uno hará unos 8 o 10 años más o menos, era varón. La otra no hace ni un año, o sea, nos acercamos al año quizás por varices esofágicas repetidas veces, hasta que la última fue incoercible y los 2 pobres pacientes, los 2 pobres colegas fallecieron, responsables de las varices esofágicas. Las causas se pueden y se deben investigar para ver la conducta terapéutica, pero vamos al hecho de las varices esofágicas propiamente. Relacionada directamente con la hipertensión portal. ¿Cuántas entidades pueden condicionar esto? La lista es larga. Tal vez la que más destaca es la cirrosis, y la cirrosis relacionada con el alcoholismo. Pero también puede ser cirrosis por casos de hepatitis, como ocurrió con el colega que les cuento. ¿Y esto qué ocurre? No solamente son las varices esofágicas, sino todo un contexto, como les repito, para diagnosticar hipertensión portal. Aparte de toda la hipertensión portal, una de las consecuencias es esa. Se dilatan
y se hace un poco de remanso a nivel de la vaso de las submucosas y subepiteliales, se rompen con alguna facilidad y se puede producir un cataclismo, como le repito, que necesariamente el sujeto tiene que ir al médico. Venas y algunas arterias también dilatadas, porque el problema es complejo. Y después de que tiene un problema de una esofagitis por reflujo, que está entre las primeras causas, hemos dicho, viene lo que se conoce después de que le he explicado brevemente, de la agresión constante hacia el epitelio del tercio distal del esófago, en la metaplasia, que en algún momento primero o al inicio puede ser hacia un epitelio columnar tipo gástrico, y hasta hace algunos años nosotros diagnosticamos esófago de Barrett con metaplasia gástrica, pero después ya se ha llegado a consensos en que la metaplasia, para ser tal esófago de Barrett, debe ser metaplasia a epitelio de tipo intestinal, con todas sus características, como lo vamos a ver. Y ya el esófago de Barrett, si se acuerdan en la clase del año pasado de patología general, está considerada en el grupo de las enfermedades o de las entidades preneoplásicas. Y esto se cumple, tanto que en algunas latitudes proponen ahí de que si esto continúa así, probablemente la presencia o la incidencia de adenocarcinoma de tercio distal de esófago va a superar a lo que tradicionalmente ha sido el carcinoma escamoso. Entonces tenemos como que es una de las complicaciones y tal vez de las más severas del reflujo, amén de todas las molestias que le pueda dar al paciente. Puede evolucionar hacia displasia bajo grado y después de alto grado. Algo parecido a lo que ocurre, sin ser la causa determinante, lógicamente, con el epitelio respiratorio también que vimos. El hábito de fumar, el tabaquismo, cualquier otra noxa que ingresa a la vía respiratoria, metaplasia del epitelio, pero a la inversa. El epitelio bronquial es columnar y la metaplasia es epitelio escamoso. Aquí es a la inversa, el epitelio escamoso es hacia epitelio columnar. Continúa la agresión y estos cambios de la metaplasia pueden virar y hacerse displasia. Lo que antes llamábamos leve, moderado, severa, o ahora que se clasifica como de bajo y alto grado. Y eventualmente esta displasia de alto grado virar hacia una neoplasia y se configura lo que se conoce como un carcinoma, o para el caso del esófago, un adenocarcinoma. Y este es el fenómeno. Acá tenemos el epitelio escamoso normal del esófago, pero que en este segmento, como ustedes verán, muy ostensible, muy clara en la fotografía, hay un cambio brusco hacia un epitelio de tipo columnar que inclusive forma glándulas y se va en profundidad. Y si uno viera este segmento de acá, tranquilamente tendría mucosa de intestino, porque tiene todas las características: epitelio columnar alto con los núcleos basales, la mayoría de ellos, y con estas especies de vacuolas que son glándulas o células, que son las Global Cell, características del epitelio intestinal, porque son muy absortivas. Inclusive cuando se nota, y es una metaplasia muy avanzada, se ve hasta ribete en cepillo. Realmente es todo completo hacia epitelio de tipo o a mucosa de tipo intestinal. Este es el esófago de Barrett. Ahí sí viene una confusión que hay que trabajar bien con el gastroenterólogo, porque yo lo informo esto como tal, pero no tengo la certeza absoluta de qué zona del esófago tomó el gastroenterólogo. Por eso tendrá que decir que a 1, 2, 3 centímetros de la línea Z ha visto una lengüeta, una isla con tales características. Ellos lo ponen como rojo salmón, en fin, asalmonada. Inclusive
hay alguna clasificación desde el punto de vista clínico, no desde el punto de vista histopatológico, por lo menos que nosotros no lo vemos, si es que es de corta o larga, ¿no? Uno que llega a 1 centímetro, a centímetro y medio, y otro que excede los 2 o 3 centímetros de extensión que pudiera tener. Entonces yo lo informe, y si el gastroenterólogo está seguro de que esta muestra es de 1 o 2 centímetros por encima de la línea Z, estamos frente a un esófago de Barrett. Los tumores en el esófago, que este sí es un problema grave porque el tratamiento no es fácil y por fortuna son menos frecuentes que otros, ¿no? Porque la operación, en cuanto tenga que hacerse, si es que es un carcinoma, por ejemplo, entre el cirujano de abdomen, el cirujano de tórax, es una complicación muy grande y realmente es una operación muy tediosa. Por fortuna no son tan frecuentes como otros tumores de otra parte del tubo digestivo. Y por importancia clínica, lógicamente, los que son malignos son los mucho más importantes. Por eso esto lo mencionamos nomás. Sin embargo, los malignos sí tienen, y desgraciadamente, como ocurre con otros casos también de neoplasias de otra ubicación en nuestro medio, las consultas se hacen cuando los estadios de esta neoplasia están muy avanzados y el paciente de repente viene porque ya no traga o ya no puede pasar alimentos ni líquidos, primero sólidos, líquidos, en fin, y hasta demasiados, y viene un problema serio. El epitelio escamoso del esófago, si este se maligniza, lógicamente va a dar un carcinoma epidermoide, que de acuerdo a lo que todavía tenemos en general es más frecuente, característicamente no es usual en niños, pero tampoco se puede hacer absoluto, porque nosotros tenemos casos de carcinoma de estómago, por ejemplo, en pacientes de 14 años, de 18 años. No es lo usual, pero eventualmente podría haber. En promedio, lógicamente, en el caso del epidermoide es más de 45 o 50 años. No se ve en gente más joven, o no suele verse, mejor dicho. Lo que sí sigue la frecuencia es a favor de los varones, relacionados con una serie de factores, entre ellos hábitos de fumar, de beber, etc. Y algunos otros con unos factores de riesgo que están viendo acá, ¿no? Toda esta relación, hábitos dietéticos también. Hay gente que le gusta los alimentos de repente muy calientes, en fin, de manera accidental, deficiencias nutricionales o algunos hábitos nocivos también, porque hay gente que come mucha carne asada, muchas carnes ahumadas, en fin. Si han tenido la indicación de una radioterapia, también puede condicionar los cambios en el epitelio. La raza, como en todo otro tipo de neoplasias, también está relacionada con ella. No es lo mismo hablar de la raza negra, aunque ahora hay muy pocas razas puras. Sin embargo, por ejemplo, en Norteamérica, de acuerdo a la literatura, hablan de afroamericanos, ¿no? Es más frecuente que los blancos de ellos, los gringos. Sin embargo, no en todos los casos se cumple así. También lo vamos a ver en cáncer gástrico. Mire, en Irán no hay muchos negros, son oscuros, pero no son raza negra. Los chinos ni qué hablar. Brasil y Sudáfrica sí, tal vez por las características que pudiera tener en cuanto a la raza oscura, ¿verdad? Y el otro detalle es infección por el papiloma virus humano. También está relacionado. El papiloma virus humano está relacionado prácticamente con todo tipo de los cánceres, especialmente de los tipos escamosos, no de los adenocarcinomas, no, más bien escamosos. Y en el caso del esófago no escapa eso. La morfología más frecuente es en el tercio medio, como decíamos, una displasia leve, moderada, severa de repente, o el equivalente a un carcinoma in situ de otra localización, es decir, que compromete todo el espesor del epitelio. Esto rompe la membrana basal y se transforma en un epitelio invasivo. Y no nos olvidemos que el esófago también, en su mayor trayecto, no tiene serosa. Entonces, es muy fácil que entre por ahí, atraviese toda la capa muscular, la capa del esófago, e invada ya un cuerpo, si se quiere, con estructuras vecinas.
con tráquea, con la aorta, en fin. Y cuando se detecta, porque es un comportamiento infiltrante muy severo, cuando se detecta es a veces demasiado tarde. Y además, como les repito, ya ustedes lo habrán visto también seguramente cuando lo van a ver cuando la parte de cirugía, lo difícil que es el tratamiento quirúrgico, porque así como hay el caso del estómago también, este es un tipo de carcinoma muy rebelde a otro tipo de tratamiento. La forma que puede tener es manera exofítica hacia afuera, polipoides, ulcerada o infiltra, que es lo más común, pero al infiltrar la pared también no nos olvidemos que pierde las características de elasticidad que tiene la pared normal del esófago, que para eso ha sido diseñada. Entonces se produce la obstrucción o la obliteración o la suboclusión y las molestias que pueden devenir después de ello. Son frecuentes las metástasis ganglionares de acuerdo a la ubicación donde tenga, si es tercio superior, medio o inferior. Otro problema además, porque imagínense que los tercios superior generalmente dan hacia ganglios o del cuello o supraclaviculares o la vecindad, mientras que los del segmento inferior dan metástasis a ganglios regionales, diríase abdominales. Entonces todo lo que hay que trabajar a veces, porque cuando hay las resecciones gástricas o esófago, se trata de sacar la mayor cantidad de ganglios que haya y se complican las cosas desde el punto de vista terapéutico que pudiera ser. Ejemplo del carcinoma de esófago. Si tenemos la oportunidad de examinarlo como que lo vemos, eso sí lo vemos sin ninguna dificultad. Cuando hay una buena biopsia o cuando operan a los pacientes, se reconoce claramente el epitelio escamoso proliferante con todas las características atípicas y en muchos de los casos formación de perlas córneas que nos dicen que este es un carcinoma escamoso bien diferenciado, que está entre las más frecuentes que pudiera haber. No es el único por si acaso, pero es el más frecuente. El adenocarcinoma, ya hemos insinuado algunas cosas cuando hemos hablado del esófago de Barrett, y aquí lo volvemos a repetir. Puede invadir el cardias y decir un tumor prácticamente de la unión cardio-esofágica, y a veces es tan grande que no se sabe si nació en el estómago y se fue al esófago o nació en el esófago y bajó al estómago. Nuevamente, si el compromiso es de una buena parte del tercio o del segmento distal del esófago y del estómago, la conducta terapéutica es también bien agresiva y bien difícil de manejar. Bueno, puede infiltrar, que es desgraciadamente la mayoría de los casos que tenemos en nuestro medio. La mayoría, cuando es este tipo de neoplasia, se nota claramente porque forma glándulas y uno examina con detenimiento, seguramente vamos a encontrar por ahí epitelio francamente de tipo intestinal, para relacionarlo con lo que hemos visto anteriormente. En menos casos, así como en el estómago también, hay algunos que son menos o poco diferenciados, que inclusive pueden ser células en anillo de sello, habiendo nacido en el esófago. Y esa es la imagen que tiene. Glándulas con un epitelio muy atípico, superposición de núcleos aparentemente, núcleos muy bizarros, y lógicamente no han respetado la membrana basal y ha pasado este. Si aún más nosotros sabemos que en esta zona no debería haber tal cantidad de glándulas, es más fácil hacer el diagnóstico. No es por si acaso la única patogenia del adenocarcinoma de esófago. Puede en algún caso nacer de las propias glándulas del esófago, que son de ubicación submucosa. Eventualmente estas células o esta neoplasia muy poco diferenciada, con estas células que aparentemente están vacías, pero son las células elaboradoras de moco. Bien, esta parte del camino, ¿cómo se hace esta cuestión? Ya no sé.
y vamos hacia... A ver si avanzamos. Como todo proceso, itis es inflamación, ¿verdad? En el estómago también. Y este es cotidiano de todos los días. No solamente desde el punto de vista clínico, sino también desde el punto de vista histopatológico. Recibimos gran cantidad de muestras con diagnósticos así. Descártese gastritis aguda o gastritis crónica. Por definición, ¿qué es? Es un proceso inflamatorio agudo de la mucosa gástrica y que eventualmente, de acuerdo a la magnitud que tenga, porque puede ser muy severa, después de que ustedes han celebrado muy bien el triunfo de la U, de la alianza, de la selección, y al día siguiente salen y se comen un ceviche todavía y encima le ponen otra chela, con seguridad tienen una gastritis descontada. Pero a veces es tan severo, de acuerdo a lo que hayan tomado y hayan comido, que pueden sangrar y la gente lógicamente se asusta. No es lo común, pero puede haber. Entonces, las características que vamos a señalar tienen que ver con alguna de estas condiciones. Puede llegar a una erosión y puede extenderse, dice, hacia tejido más profundo. La diferencia desde el punto de vista histológico es que si la lesión, la pérdida del epitelio, no rebasa la muscular de la mucosa, hablamos de erosión. Si la pérdida del epitelio y de las glándulas excede la muscular de la mucosa, hablamos de lesión ulcerada en todo lo que es tubo digestivo, por si acaso. Casi siempre pregunta de examen. La necrosis, si es que se da acompañada de una respuesta inflamatoria aguda, lógicamente se puede producir la lesión tisular o celular. Una vez que se produce la necrosis, hay una reacción inflamatoria natural en ese momento. Macroscópicamente, si yo tengo la oportunidad de ver el estómago ahí, que eso lo ven muy bien los gastroenterólogos, se caracteriza por hemorragias petequiales, miren, diseminadas. Puede lógicamente comprometer algún segmento más del estómago, eso ya nos dirán, masa central, corporal o pangastritis, etc. La microscopía, que son erosiones focales o difusas, hemorragia, aunque sea mínima, la vemos, extravasación sanguínea, infiltrado inflamatorio con polinucleares. Igual, inflamación aguda, dijimos, igual que el caso del esófago. Y como hay agresión y si ya tiene esto algunos días o algunas horas, lógicamente el epitelio reacciona. Y no es infrecuente ver hiperplasia reactiva o regenerativa porque está tratando de defenderse el organismo por ahí también. Las condiciones, probablemente esta es una lista, ustedes pueden tener alguna otra de repente desde el punto de vista clínico, esta lista. Algunas lógicamente bien definidas ya que pueden ser evitables, ¿no? Esto mucho tiene que ver a veces con la automedicación, después los hábitos nocivos sin comentarios. Desgraciadamente hay algunos pacientes que tienen que tomar algún medicamento, entre los antineoplásicos y otros, ¿no? Porque alguien que tiene un problema de un trasplante renal o tiene un problema de una enfermedad del colágeno, en fin, que está condenado a tomar antiinflamatorios toda su vida. Es un riesgo, ¿no? Pero hay que jugarse. En caso de sepsis, que bueno, ya son complicaciones que puede tener el paciente, estrés importantes, algunos casos ya con fines de autoeliminación, decíamos, y otro detalle por isquemia. En esta semana pasada nomás hemos recibido 3 intestinos, segmentos intestinales regulares, uno casi de 1,5 metros más o menos, por problemas isquémicos. Pero en ese caso es por intestino. La patogenia es un poco diferente porque hay problemas de tipo obstrucción a nivel de las mesentéricas, ya lo vamos a ver cuando hablemos de intestino. Y en este caso más es por problemas de tipo de hipotensión. Por algunas tienen nombre propio. Aquí dice úlcera de Curry en caso de quemaduras graves, úlcera de Cushing en traumatismo cerebral y otro. Les digo también por si acaso que en la diapositiva que estamos presentando, que está colgada, le agregamos adelante úlceras de estrés también así,
que algunas tienen una particularidad y está un poquito más desarrollado esto. Y esto es lo que se ve macroscópicamente, un eritema difuso en toda la mucosa gástrica. Otras veces hay un punteado, o muy claramente conocido, erosiones inclusive, que se pueden ver a simple vista. Y cuando se fija, ya cambia un poco la cosa. Cuando se fija la sangre, en cualquier parte es negra, o rojo, muy oscuro, negro. En este caso, por ejemplo, miren ustedes, no son unas, son varias las lesiones ulceradas. Dependerá de la causa básica que tenga para poder ubicarlas. Son ejemplos que les ponemos. Por fortuna no son tan severas como en este caso, las lesiones o las erosiones. Diagnóstico desde el punto de vista histológico, inclusive los gastroenterólogos también están de acuerdo en eso, porque se dice que la gastritis aguda o gastritis crónica es un diagnóstico histopatológico. Ellos lo utilizan y lo ponen ahí porque hay que decirle algo al paciente. Y más fácil es decirle que tiene una gastropatía tal, ¿no? A lo mejor le dicen gastritis o inflamación aguda, etc. Pero si se quiere confirmar el diagnóstico, tiene que llegar a la biopsia y esperar que el patólogo les informe. ¿Cómo lo vemos? El infiltrado inflamatorio polimorfo nuclear, clásicamente en el intersticio. ¿Puede extenderse hacia el epitelio? Claro que sí, depende de la magnitud de la lesión. Pueden entrar acá. Inclusive pueden a veces hasta colonizar los espacios glandulares y uno lo va calificando. Leve, moderada, severa, en fin, pero todos son agudos. ¿Bien? El caso de la gastritis crónica, bueno, lógicamente los cambios van a ser otros porque por algo ha llegado a la cronicidad, mientras que en el caso agudo no debe haber atrofia. Aquí al contrario, en cuanto a la crónica, es frecuente encontrar cambios atróficos, lo cual de ahí ustedes pueden proyectar también la gravedad o la seriedad que puede tener esta lesión. Enfermedad inflamatoria crónica del estómago. Va desde la afectación superficial hasta casos extremos donde hay una atrofia gástrica que se conoce que prácticamente no existe mucosa, y el infiltrado lo vamos a valorar de acuerdo a lo que tenga. Las causas, de lejos la principal es la ambiental y relacionada con nuestro Helicobacter pylori, y algunas causas inmunitarias que hay que valorarlas después. ¿En qué está el riesgo de esta? El tiempo puede llevar o condicionar a que se produzca, así como en el esófago, metaplasia intestinal del epitelio esofágico. Aquí puede haber metaplasia intestinal del epitelio gástrico y una metaplasia intestinal. Y con el mismo criterio anterior, virar a displasia y virar eventualmente hacia una neoplasia. El Helicobacter pylori, que pueden ustedes seguramente con seguridad lo han visto en gastroenterología, lo han visto también en microbiología y en todo, porque es interesante la forma de actuar de él. No vamos a tocar porque no nos da el tiempo, pero revísenlo por favor, revísenlo. Les ofrezco que va a haber una pregunta de eso, que tiene que ver mucho con el hábitat. Por ejemplo, entre ellos es difícil, no es imposible, pero es muy difícil, o en todo caso no lo buscamos. No buscamos el Helicobacter pylori dentro del tejido, yo lo busco afuera, en donde está la capa de moco, en la capa superficial del epitelio. Va a lesionar el epitelio, por supuesto, pero no es una acción directa como entra un coco o un parásito o un bicho que entra y destruye el tejido, no. Aquí el mecanismo de acción es otro, entre ellos la ureasa y otros tóxicos que elabora cuando tiene que sobrevivir el Helicobacter pylori. En fin, el hecho es de que el Helicobacter pylori es una forma más frecuente de gastritis crónica, en algunos casos ya a nivel mundial, como lo vamos a ver ahora, por lo menos acá en nuestro país. Y el resultado, la gastritis crónica, es el resultado de una acción agresora de parte de enzimas y toxinas bacterianas y la reacción inflamatoria desencadenada por esta agresión. No nos olvidemos que todo proceso inflamatorio, aunque es óptimo, es bueno, es necesario,
porque si no, pues sucumbiríamos a primera agresión bacteriana. Sin embargo, la reacción inflamatoria es también dañina hacia el organismo. Se dice que para hacer tortillas hay que quebrar huevos, ¿no es cierto? O en todo caso se puede perder algunas batallas, pero no la guerra. El proceso inflamatorio per se, por sí mismo, también es dañino, pero es absolutamente necesario porque si no sucumbiríamos. Entonces estos fenómenos se hacen círculo vicioso y se instalan en el estómago. La histología es diferente, claro. Infiltrado leucocitos y células plasmáticas. Hiperplasia linfoide de tal manera que inclusive puede llegar a formar folículos linfoides y pretender, o a veces es muy difícil dilucidar si es que esto ya es una neoplasia tipo linfoide o es solamente infiltrado. Ya es pataleado mucho. Neutrófico es de la región del cuello de las glándulas. Entonces, miren, aparte que clásicamente son mononucleares, sencillamente aquí puede haber polinucleares. Pérdida variable de las glándulas, también calificando, ¿no? Puede ser muy discreta, muy tenue, hasta muy avanzada y hay que consignarla. Puede haber atrofia glandular, ya lo dijimos, presencia de Helicobacter pylori y foco de metaplasia intestinal. Cuanto más compromiso haya, lógicamente la agresión es mayor, y cuanto más cambios morfológicos haya, la agresión o la lesión es mayor. Por ejemplo, que haya atrofia y que haya también metaplasia intestinal. No es lo mismo a que tenga un infiltrado inflamatorio intenso, pero que no tenga metaplasia intestinal ni tampoco tenga folículo linfoide, no haya atrofia. Entonces hay que valorar eso, y eso lo dejamos mejor para los especialistas cuando hagan su informe. Acá está una gastritis crónica con daño evidentemente en el epitelio. Si ustedes ven, normalmente el epitelio es una línea continua que tiene acá la superficial. Aquí es, y cuando van a ver algún informe que haga el doctor Verona o algún patólogo por ahí, le pone daños mucinosos, nos referimos a eso. Pero también el Helicobacter pylori, estos puntitos, estos bastoncitos que están sobresaltando aquí, esos son los Helicobacter pylori. No lo buscamos adentro, lo buscamos en la superficie. ¿Que hay daño? No hay duda, que hay daño en el... ¿Puede erosionarse? Puede erosionarse. Antes, cuando había mucha dificultad o no conocíamos bien, pero ahora en la hematoxilina y eosina prácticamente no recurrimos a otra lesión, a otra coloración. Esta es una coloración de Warting-Starling, por ejemplo. Se utilizó mucho en etapa de investigación o cuando había dificultad para identificarlos. Son estos bastoncitos que son esta coloración es mucho más sensible, pero es mucho más delicada, más celosa y más cara también, lógicamente, porque hay que dirigirla y hacer esta coloración. Pero en Giemsa también se pueden ver, miren qué bonitos aquí, estos bastoncitos espirales que están dentro de la glándula siempre, no entre el epitelio. Acá vemos el espesor de esta mucosa, y si vemos en el tercio superior, en esta zona de las foveolas especialmente, una mayor tinción, ¿verdad? Es porque hay mayor cantidad de células inflamatorias. ¿Dónde están? En el tercio superior. Diríase que esta es una gastritis superficial. Si compromete un poquito más hasta las 2/3 partes, será una moderada, y si compromete todo el espesor de la mucosa, será una gastritis crónica severa o infiltración severa. Nuevamente aquí vean ustedes, y si notamos a este aumento también, en esta fotografía, miren que no hay mayor daño a nivel glandular, arriba, perdón, en las foveas y tampoco en la glándula, porque cuanto más infiltrado haya, va a haber más atrofia, y si hay más atrofia, lógicamente lo que hay es menos población funcionante. Vamos a ver, en algún caso, mira, aquí algunas glandulitas quedan, pero esto eran glándulas. Lo que ha pasado es que el infiltrado es tan severo que ha desplazado a estas estructuras y ha sido reemplazado por este material. ¿Hay atrofia? Claro que sí, porque ya se perdió parte del tejido.
a veces se forma el verdadero folículo. Y esta es una de las propuestas para algunos autores, especialmente en los casos de estos fenómenos relacionados con el Helicobacter pylori, para proponer que eventualmente este infiltrado inflamatorio tan severo que haya pueda virar otra vez y hacerse neoplásico y relacionar al Helicobacter pylori con neoplasias malignas, no solamente de tipo epitelial, sino linfoide también, en el caso del estómago. Acá tienen, miren ustedes, el espesor de la pared de la mucosa como ha disminuido ya. No hay el componente normal, ¿se acuerdan? Aquí hacia arriba estaría solamente la foveola y aquí estarían las glándulas. Aquí prácticamente es una sola unidad, ¿ya? Y la metaplasia intestinal, que es muy clásica y que hay que buscarla siempre, en todos los casos de biopsia gástrica. Y si hay que consignarla. Eventualmente, si es que se quiere hacer alguna gastritis, esto no es una cuestión rutinaria tampoco, no lo hacemos, no es de, digamos, una gastritis autoinmunitaria, por ejemplo. Y la úlcera péptica, especialmente que está relacionada con infección por el Helicobacter pylori, dice que es mucho más frecuente en duodeno también, en fin, que es la solución de continuidad, pero que pasa la muscular de la mucosa. Y está relacionado directa con la acción de ácido clorhídrico y los factores agresores y defensores que tiene la mucosa gástrica, como lo vamos a ver. El caso de la enfermedad ulceropéptica se localiza en estómago, o puede ser en duodeno también. Y es un desbalance que hay entre estos factores que son los protectores de la mucosa gástrica versus los agresores. ¿No? A la cabeza del Helicobacter pylori y el resto que también hemos visto como factores que condicionan la aparición de la gastritis. La úlcera péptica, gástrica y duodenal, cuando yo estudiaba, hace varios lustros ya, había mucha operación por úlcera gástrica, de diferente tipo, piloroplastia, gastritomía distal, vagotomía troncular, selectiva, ultraselectiva, etc. como tratamiento de úlcera péptica. En este momento, por definición, ya la enfermedad ulceropéptica es una enfermedad eminentemente de tratamiento médico. Por lo tanto, lo que le vamos a nombrar es prácticamente historia. Yo no veo realmente una úlcera péptica como tal. Le voy a mostrar una fotografía que la tengo por ahí hace por lo menos unos 18 20 años en el hospital. Más bien lo que hemos visto son complicaciones de la úlcera péptica, que también lógicamente es úlcera péptica, pero como complicación por perforación, que es un cuadro también de una emergencia muy grave a veces, porque se vierte el contenido gástrico, en fin. Pero vamos a proponernos una úlcera clásica, una úlcera péptica clásica, y así estaba en los libros y todavía lo consignas. Entre 2 y 4 centímetros es su tamaño más o menos promedio. Pueden ser más pequeños, pueden ser más grandes. Soluciones de continuidad, ya lo hemos dicho, y sus bordes son netos. Los endoscopistas ya tienen mucha experiencia en eso también y proponen, ¿no?, sin ser esto absoluto tampoco, lesión ulcerada benigna o lesión ulcerada maligna. Ya no se propone, como antes había que una lesión ulcerada de este tipo, úlcera benigna, se transformaba en maligna. Más fácil es pensar en que lo que es ulcerado y es maligno desde el inicio. Entonces ya no se espera de que haya una lesión de este tipo que se transforme a la malignidad, que es diferente a tener un carcinoma ulcerado, es otro caso. Muy bien, clásicamente estudiábamos esto y todavía está considerado entre los textos, ¿no? La capa más superficial, la que dirías es veje, o la que esté en contacto con el alimento, la que está hacia la luz, es una capa de exudado fibrino purulento. Un poquito debajo de ella, el tejido necrótico, por algo estamos hablando de úlceras. Más profundamente el tejido de granulación, que es una expresión de cicatrización y de proceso reparativo. Y si este ya tiene algunas semanas o algunos meses, de repente, tejido fibroso. Puede ser este tan severo, de tal magnitud, que puede inclusive llegar a distorsionar tanto el duodeno como el estómago. De repente
Y alguna intervención quirúrgica no es raro que ya no sea como tratamiento curativo para la úlcera péptica, sino más bien como solución al problema cicatricial vicioso que ha dejado este proceso. La localización también, sí, clásicamente con lo que está consignado. Aquí hay una úlcera, vamos a ver otra por acá. Una lesión ulcerada en una visión endoscópica. Otra lesión ulcerada. En un espécimen que esto, como lo repito, ya no se ve clásicamente, y la ubicación generalmente es hacia el antro también. Y esta es la imagen. Epitelio preservado todavía, aquí se corta bruscamente, como verán, aquí hay epitelio, la mucosa y aquí está el hueco. La parte más superficial, decíamos fibrilo purulento. Además puede haber sangrado, claro que sí. Aquí hay sangrado. Por debajo de ella, tejido necrótico, más profundamente aquí el tejido de granulación y más hacia abajo el tejido fibroso. Puede ser de tal intensidad que distorsiona inclusive la capa muscular y provoca obviamente disfunción de ella o a veces problemas obstructivos. Este es en profundidad un poco, aquí todavía la mucosa, el infiltrado. Por eso que la toma de muestra aquí ya por el gastroenterólogo, ellos conocen bien, pueden orientarlo bien y tienen que sacar una zona muy representativa para que nosotros podamos ubicar y decir si esto es benigno o maligno. En profundidad, miren ustedes, una tremenda arteria, esto es, por esto lo sacamos, este es de la subserosa, la serosa, esta es la capa serosa. Esta sería la capa muscular, que está reemplazada por este tejido fibroso denso, intenso que ven ahí, y por eso es que si se fibrosa, como en otra parte de una cuestión cicatricial, lógicamente no funciona. Y vamos a la última parte. ¿Qué hora tenemos? 5 para 6, ¿cuánto? 6, 20 minutos. Vamos a correr un poco entonces. Esto que más que una exposición vamos a avanzarles para que lo lean bien, les dejo la bibliografía ahí. Algunas cosas probablemente no concuerden con lo que van a encontrar en los textos ustedes, pero es rescatable y les presento esto porque esto es producto de un peruano. No sé si será profesor de ustedes, el doctor Eloy Ruiz del INEM, y esto es prácticamente lo que ocurre en nuestro medio. Carcinoma gástrico en general. De hecho, te le digo de aquí, está tratándose prácticamente solo de neoplasias de tipo epitelial, porque lo más frecuente y lo más agresivo es las lesiones neoplásicas malignas del epitelio y que tienen muchísimo más importancia clínica y de todo tipo que cualquier otro tipo de neoplasia que tenga en el estómago, además por la frecuencia. Entonces, si nosotros sospechamos que es una neoplasia maligna, así en el esófago también, como en el estómago, y apuntamos y decimos que es de tipo epitelial, estamos prácticamente garantizando un 90 o más por ciento de certeza. Después ya vendrá el tipo, el subtipo, hasta dónde entra, en fin. Pero pensar, si es maligna, epitelial en primer lugar. ¿De acuerdo? Acá dice, ¿ve? El cáncer gástrico ocupa el 4º lugar de incidencia en el mundo, en un promedio. Desgraciadamente, y esto sí se cumple a pie juntillas, 70% ocurre en países de desarrollo. Vamos a examinar brevemente, porque hay algunos condicionantes. Un poco más frecuente en varones, si comparamos lógicamente los sexos. En el país también ocurre eso. Más frecuente en Asia Oriental, Japón, China y otros países asiáticos. Tan es así que de ahí viene justamente la historia por qué los japoneses, porque la mayoría de los instrumentos de descarte para el caso del estómago y las últimas técnicas, o una de las más avanzadas que se quiere, vienen de Oriente. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucho más cáncer que nosotros. Y como tienen mayores recursos, lógicamente, haya como
dirías hacer un paralelo, así como acá le piden el PPD, alguna cuestión para buscar un trabajo, allá le piden una endoscopía, ¿no? Para descartar que los japonesitos no tengan cáncer. Y han avanzado tanto que ellos ya tratan lesiones vía endoscópica, prácticamente la gran mayoría cuando son lesiones incipientes, que todavía no dan molestias, como las vamos a ver. En Latinoamérica, nuestro Perú ocupa el 4º lugar, después de estos países. Sin embargo, tenemos valores similares a Japón y China en varones y muy superiores en mujeres. Miren lo que pasa. En el Perú, el cáncer gástrico, esta es una bibliografía que es del año 2000 o algo así. Creo que no ha habido otra ahí, o en todo caso no ha variado mucho. Incidencia moral, la 3ª ubicación en mujeres. Las mujeres siempre van adelante con cáncer de mama, cuello uterino, como ustedes conocen, ¿no? Entre ambos suman la más alta tasa de muerte por cáncer en el Perú. No confundamos la muerte con la incidencia, por si acaso. En Latinoamérica, el Perú se diagnostica cáncer avanzado. Esto es común en todo. Probablemente, no es que probablemente, tiene relación directa con los accesos que se tengan a los servicios de salud y mucho tiene que ver con las condiciones socioculturales. Miren ustedes, en Latinoamérica el Perú diagnostica casos avanzados, por lo que la mortalidad va en relación de un 70-80%. Y yo le digo, ahora acabamos de sacar un intestino, una señora, los que están en el hospital Loaiza pueden visitarla, creo que está en Payón 6 segundos, algo ahí. Le han hecho una operación que le han sacado colon transverso, creo que dice ciego, segmento distal de intestino de ilio, el ciego donde está la masa. ¿Qué tal magnitud, qué tal tamaño? Que de acuerdo al cirujano, lo que han hecho la exploración, compromete la pared abdominal. Y por ahí lo hemos encontrado un ovario y una trompa. Y hasta le han resecado pared abdominal porque se nota claramente el músculo estriado. Una masa que la residente me dice, doctor, no puede ser tan grande, porque no lleva como 14-15 centímetros. El tumor. Y es de colon. ¿Cómo ha podido llegar esta mujer así? Bueno, pero eso es lo que nosotros recibimos. Y no es raro en toda Latinoamérica, por eso la incidencia, la muerte está alrededor de estos casos, que no ocurre en otras latitudes por otro motivo. Esto lo tienen ustedes y si lo bajan, porque esto está en internet, es de dominio público, tienen todo el estudio que se hizo acá en Lima Metropolitana en estos años. No hay otro registro tan completo como esto. Y esto sí puede extrapolarse a nivel nacional. ¿Por qué? Porque en nuestro medio, que Lima tiene 1/3 de habitantes del Perú, lógicamente lo que ocurre aquí es un fiel reflejo de lo que puede ocurrir a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, aquí está descrito. ¿Y por qué? Porque este fue un trabajo muy, muy ambicioso y muy bien elaborado del doctor Cáceres, creo. Y solamente pudo reunir de Lima, así que por eso le dice registro de Lima Metropolitana. Los distritos, los lugares donde se sacó la información, las incidencias, las tablas, que esto es más que explicación, necesita que ustedes lo examinen bien. Y miren ustedes que en todos los casos, eso sí se cumple también a nivel mundial, la incidencia mayor está entre los 30 y los 70 y tantos años. Ahí está la incidencia mayor. Acá, por ejemplo, tenemos, miren, entre 6 y 14 años. Esto es, no sé si este registro, aquí estará, de repente, aunque aquí en 91 es uno, porque por esta época, 90, sí, más o menos, hicimos el diagnóstico del chiquito ese que le digo de 14 años en el hospital Loaiza. De repente uno de estos es nuestro. No tengo la referencia exacta. Pero como este es un estudio que lo dirigió el INEM, de repente es así, porque es uno, particularmente para mí, uno de los que más nos llamó la atención. 14 años, un varoncito era con cáncer gástrico. Pero lógicamente, mayor incidencia. Sin embargo, viene entre 15 y 29 a irregular cantidad. Las variaciones en el tiempo es parte de lo que ha ido ocurriendo por diferentes motivos.
Las estrategias sanitarias de repente de otros países han mejorado mucho eso, entre ellos mejores condiciones de almacenamiento de los alimentos, conservación y transporte de alimentos, el consumo, aunque en algunas sociedades todavía no se concentra bien esto, de vegetal y antioxidantes. Y el otro factor que es la erradicación que ha tenido el Helicobacter pylori por una serie de condiciones favorables. Los factores de riesgo, esto es común para todos, en algunos casos quizá un poquito más para nosotros por este caso de la infección con Helicobacter pylori, que ya no hay ninguna duda, ya está considerado inclusive por la Organización Mundial de la Salud. Primero eran solo los virus, en un inicio, bastantes años. El caso del Helicobacter pylori tuvo mucha resistencia también a nivel mundial de aceptarlo como carcinogenético. Primero se proponía que solamente los virus eran capaces de tener potencial carcinogenético, y dentro de los virus un grupo, lógicamente, no son todos, ¿verdad? Sin embargo, ahora el Helicobacter pylori ya está consignado entre ese grupo. La migración de poblaciones también, lógicamente, es tan fácil ahora, gente va, viene, se radica en otra parte, en fin. Y entonces hay unos estudios clásicos que ustedes seguramente lo han visto en epidemiología, porque se pone también como ejemplo por ahí, como estómago también, que los japoneses sacados de ahí y llevados a otra parte del mundo en general, tienen menor incidencia que cáncer que los japoneses que se quedan ahí, o de los hijos de los japoneses que viven en otras latitudes. Esas son variaciones que van dando, pero lo real es que todavía tenemos cáncer en nuestro medio y buena cantidad. La asociación de la infección, que decíamos por el Helicobacter pylori, condicionando todo lo que se está señalando, inclusive con linfoma tipo MAL, ha sido estudiada en todo el mundo, por eso que ella se acepta como tal. Se ha planteado inclusive un modelo de historia natural de la enfermedad inducida por el Helicobacter pylori, con una secuencia de gastritis crónica, gastritis atrófica o atrofia gástrica, metaplasia, displasia, adenocarcinoma. Esto sería parte de la inflamación que se puede evaluar y se debe estudiar. Miren ustedes aquí el infiltrado, que es uno, mientras que arriba en el cambio prácticamente no hay mayor cosa. Sin embargo, acá hay una metaplasia intestinal muy manifiesta. Y característicamente, cuando uno hace la evaluación de un espécimen con cáncer gástrico y uno mapea la zona aleatoria que no tiene neoplasia, en una gran mayoría, por no decir todos, encontramos gastritis crónica severa con metaplasia intestinal también. Esto sería la secuencia que le dije. Una cosa normal, con la carga genética que no la podemos obviar, y la influencia lógicamente de todos los factores externos, infecciones, dieta, etc. Y la secuencia que puede tener hasta llegar a una neoplasia maligna o las metástasis. No nos olvidemos que generalmente lo que mata a los pacientes con neoplasia maligna son las metástasis. Ya desde el 94, menos que la Agencia para la Investigación del Cáncer clasificó al Helicobacter pylori como carcinogénico para los humanos. Acá en nuestro medio, realmente esto hay que destacarlo, hay unos profesores, León Barúa, Figueroa y otros en Cayetano Heredia, con gente de otra parte de Hopkins, hicieron un estudio y encontraron esto, miren, en adultos, en las 3 regiones del Perú que tenían gastritis, encontraron, en caso de los niños, 48% menores de 12 años y entre el 70 y 93% de los adultos de la población del Perú con el Helicobacter pylori. No quiere decir que todos tienen sintomatología, ya seguramente lo habrán visto en gastroenterología para cómo se enfoca la cuestión terapéutica de ellos. Tampoco es cuestión que esté el Helicobacter pylori y ya estás condenado que vas a tener carcinoma gástrico, no es así. Bueno, el Helicobacter pylori se lo presento nuevamente, ahí está. La dieta, y ahora importante para no solamente para la cuestión de metabólica, sino también para el caso de neoplasias, en este caso el carcinoma gástrico.
¿Ve? La infección por el Helicobacter pylori puede condicionar un ambiente propicio para la acción de otros carcinógenos de tipo ambiental. Toda esta relación. Dice que existe evidencia que el consumo de comidas saladas y componentes con verdes nitrosos, baja ingesta de vegetales, frutas, etc., aumenta el riesgo de cáncer. No solo para el cáncer gástrico, también para otro tipo de... La obesidad está contada más que para propiamente como un factor de riesgo alto para la neoplasia de estómago, es para el adenocarcinoma de esófago, por las condiciones que le dije para el reflujo gastroesofágico. Consumo de alcohol y tabaco, bueno, el tabaco ya no hay entidad, creo, con la que no sería relacionado, ¿verdad? Sin embargo, sigue fumando. El alcohol un poquito menos, por fortuna, para aquellos que nos gusta tomar un chicano de vez en cuando sin abusar. Factores de riesgo menores, de repente alguna de estas entidades que tengamos la suerte o la mala suerte de estar condicionados. Y la otra es la historia familiar, que en buena cuenta es la carga genética, que bueno, eso es inamovible, ¿verdad? Si apuntamos y decimos que la mayoría son adenocarcinomas, acá está. Entonces ya tenemos pensar que esto es epitelial. Y eso sí se cumple en pie junto en todas partes. Por lo menos acá en países así. Mucho. Pero tiene algunos tipos. El tipo intestinal, por eso que se considera la secuencia que decíamos: gastritis crónica, metaplasia, displasia, adenocarcinoma. Otras tienen forma difusa y otros menos frecuentes, que son un 15%. Esto también es cuestión estadística. Esto sí es referencia en nuestro medio, ¿eh? El tipo intestinal es más frecuente que en gente de edad avanzada, varones de raza negra en zonas de alta incidencia de carcinoma gástrico. Esto es a nivel mundial y en nuestro medio también. El tipo difuso tiene igual incidencia entre varones y mujeres, distribución geográfica igual, es más frecuente en jóvenes y tiene peor pronóstico. Esto también se da en nuestro medio claramente. Carcinoma poco diferenciado o indiferenciado en gente joven y un pronóstico muy pobre. La localización, clásicamente, ya estamos. Carcinoma en su zona proximal es más frecuente en países de baja incidencia y el distal es más frecuente en mujeres. El carcinoma proximal 2 veces más frecuente en caucásicos que en la raza negra y el carcinoma distal más común en gente pobre. Otra vez las tablas para que ustedes las valoren. Y el principal riesgo para contraer carcinoma del estómago constituye la infección por Helicobacter pylori, mientras que el reflujo gastroesofágico y la obesidad juegan un papel importante para el adenocarcinoma proximal. Es lo que les decía, la enfermedad ursopéptica no tiene relación probablemente con carcinoma gástrico. Un carcinoma gástrico que está rebasando, sale prácticamente de la serosa y se siembra. La vía de diseminación clásicamente es linfática, acá tiene un émbolo tumoral, por eso que cuando se hace resecciones gástricas o de otro tipo por neoplasia se hace un vaciamiento ganglionar a veces extenso. La prevención, que la pueden revisar ustedes aquí, no hay vacuna lógicamente contra el Helicobacter todavía, sin embargo alguna conducta podemos tomar nosotros que se pueda modificar de algunos de los factores de riesgo. Dieta rica en vegetales, frutas, etc. Disminuir la ingesta de carnes, especialmente las que van a la parrilla y otras. Signo de diseminación a distancia, ganglio de bicho, de iris, metástasis periumbilical, etc. Pero estos son casos de neoplasia avanzada. Seguimos para que lo sigan analizando ustedes. Macroscópicamente, si ya lo han visto, una masa fungosa, grande, ulcerada, que infiltra, se necrosa. Aquí tienen clásicamente antropilórica. Las operaciones, como les decía, son muy mutilantes, son grandes. Una tremenda úlcera aquí necrótica,
Este es un caso elevado en formas. Este es caso de una liminitis plástica, por ejemplo, entre todo el estómago está infiltrado, la clásica bota de cuero, bota de vino, que es, ¿no? Porque es una coraza la que se forma en el estómago, que se conoce como liminitis plástica también. El carcinoma precoz es aquel que compromete la mucosa y la submucosa. Eventualmente puede tener metástasis, pero todavía se considera precoz y esta es una clasificación del carcinoma precoz, pero desde el punto de vista morfológico del endoscopista. Carcinoma precoz con mucosectomía, y estos son los grados que tiene cuando examine el gastroenterólogo para proponer los tipos que la forman, pero aquí te puede ver in situ o intramucosa todavía, avanzar hasta la submucosa, penetrar e inclusive diseminarse a través de la cavidad abdominal, lo que sería una metástasis transcenómica, en fin, de acuerdo a lo avanzado que tenga el tumor. Estos patrones histológicos son clásicos ya y están aceptados por la OMS, cada uno con sus formas. Si forman glándulas, tubos, es un carcinoma tubular. Diferentes formas. Si elabora mucho moco, dice que tiene alguna diferencia en cuanto a su evolución también, carcinoma mucinoso. Y de acuerdo a algunos autores, el origen o la patogenia de los carcinomas que son tipo intestinal es algo diferente a lo que son indiferenciados. Nacen de otra población celular también del epitelio de las glándulas, pero un poquito más abajo, y son estos de acá: carcinoma difuso, células en anillo de sello. Estos, como les repito, son más frecuentes en gente joven y el pronóstico es muy pobre. Diferentes formas de carcinoma gástrico. Estos son unos comentarios que tiene el texto que les señalábamos. Muchas gracias. ¿Está grabando? Sí, ¿no? Hasta el próximo.